Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia La Fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Bienvenidos amigos a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora meditaremos en el tema la vida de Enoc. Y el versículo clave se encuentra en Génesis 5:24 y dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos. Bendito seas nuestro gran Dios por darnos el privilegio de disfrutar de un nuevo día. Que tu bendición también nos acompañe al estudiar tu santa palabra. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El corazón de Enoc estaba en armonía con la voluntad de Dios. Y este santo andar continuó durante 300 años. Muchos cristianos seríamos más fervientes y devotos si supiéramos que nos queda poco tiempo de vida o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fe se fortaleció y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Así sucederá con cada uno de nosotros. Si en el andar de la vida, ya sea que seamos pequeños, jóvenes, adultos o ancianos, si cumplimos nuestro deber fielmente para con lo que Dios nos ordena en su palabra, sin quejarnos lamentando nuestra situación y somos personas humildes y obedientes a las órdenes de nuestros padres juiciosos y a nuestros patrones sabios y condescendientes, estaremos también caminando con Dios. Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiera aminorar su veneración hacia Dios, Enoc evitaba asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Esperaba de Dios un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma. Vivía en la misma atmósfera del cielo. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le manifestó detalles adicionales del plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez, y habría una generación presumida, jactanciosa y necia que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley de Dios y despreciando la salvación. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos
desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Él proclamó lo siguiente según se lee en el libro de Judas, versículos 14 y 15. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y le rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablaban únicamente palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. El poder de Dios que obraba con su siervo se hacía sentir entre los que oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En estos últimos días, nosotros como siervos de Dios estamos dando al mundo un mensaje parecido, que está siendo recibido con alegría por una buena cantidad de personas, conscientes de la realidad en que vive nuestra humanidad, pero para otras, tristemente, nuestros mensajes son motivos de incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. De la misma forma, la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar. Así, de esta manera, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. La iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de violencia y culpabilidad humana, lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad, y se volvían más oscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata, ni adquirir bienes terrenales. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era
para los hombres la iniquidad, tanto más intensa era su deseo de morar en el hogar de Dios. Mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de luz. Día tras día anheló una unión más íntima con Dios. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. Nos dice el libro a los Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios se lo trasladó. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos, por favor. Permítenos, nuestro gran Dios, que por tu gracia y misericordia también entremos por las puertas de la santa ciudad. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pronto el cielo y la tierra han de pasar, no es un sueño, Dios hará todo nuevo ese día, libre del pecado que me ha hecho tropezar, la maldad removida para siempre será. No habrá noche ni temor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran naciones todas unidas se postran a adorar, solo se escuchan alabanzas a Cristo el Rey. Se abren los libros con gran lentitud, conozco al Rey, ya no temeré. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran yo
¿Cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero ¿saben? El esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado. Y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth.
Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Boaz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Boaz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.